Caro Samada. Soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y junto con mi compañera Ana María Aguirre, también profesora de la misma universidad, vamos a presentar una ponencia titulada Escuelas de Familias Online para el presente Congreso Virtual sobre Educación y TIC, las Escuelas del Futuro. Me gustaría además agradecer la posibilidad que se nos ha ofrecido de presentar esta comunicación en dicho congreso. Dicho esto, voy a comenzar hablando brevemente sobre el tema que vamos a hablar, del que vamos a hablar en esta comunicación, y también explicaré un poquito cómo vamos a dividir la exposición en diferentes partes. En primer lugar, esta propuesta que vamos a hacer habla sobre las llamadas escuelas de padres. ¿Qué es una escuela de familia? Una escuela de familia es una iniciativa de formación para los propios padres, para los progenitores. Teniendo en cuenta que el siglo XXI presenta una serie de retos para la educación actual de las familias, no es de extrañar que también se ofrezca un tipo de educación no formal dirigida a cubrir necesidades de formación específicas de la familia, sobre todo en relación con el cuidado de sus hijos y el conocimiento de las diferentes problemáticas y estilos educativos que se pueden dar en el seno familiar. Bien, es verdad que en líneas generales podríamos hablar de un incremento en la demanda de este tipo de iniciativas. También es verdad que en los últimos años han surgido varias iniciativas de este tipo en cuanto a modalidades de enseñanza online. Me gustaría en este sentido hablar, por ejemplo, de la iniciativa de la Universidad para Padres de José Antonio Marina o de la Fundación Mafre, ambas en España. Estas iniciativas tratan de ofrecer este tipo de modalidad de enseñanza de formación para padres, pero a través de las plataformas virtuales. Nosotros vamos a trabajar en esta misma línea y vamos a ofrecer un tipo de propuesta de escuelas de familia, siempre atendiendo a esta modalidad online. Sí que es verdad que los cursos online están siendo cada vez más demandados en la sociedad actual, especialmente en universidad y posgrado. Y en este sentido, una propuesta de estas características sería bastante pertinente, dadas las necesidades de tiempo y de espacio a las que muchas familias se deben de enfrentar. ¿Cuál sería el contexto propicio para desarrollar una propuesta de esta naturaleza? Bien, el contexto propicio sería, por una parte, centros que apostaran por una metodología innovadora y por una participación activa entre ambos ámbitos, escuela y familia, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que la metodología presencial siempre se va a priorizar en las iniciativas individuales de los centros escolares. Siempre lo presencial va a calar más hondo o va a favorecer de alguna manera que muchos padres asistan. De tal manera que consideramos que esta propuesta de enseñanza virtual va a ir más bien dirigida a instituciones educativas que dan soporte a diversos centros educativos o a entidades de ocio. En este sentido me gustaría mencionar las llamadas escuelas rurales. Las escuelas rurales, por sus características, ¿no?, en cuanto a la diversificación en el espacio, ¿no?, dificultad muchas veces para aunar y para englobar en las reuniones a familias de diferente tipo y de diferentes escuelas, pues consideramos que este tipo de iniciativas serían bastante idóneas, apropiadas para esta naturaleza, ¿de acuerdo? Esta sería de alguna manera la situación por la que nos vamos a centrar en esta propuesta. Me gustaría también mencionar cuáles van a ser los objetivos de esta propuesta. En primer lugar, hemos dicho proponer una escuela de padres online. Este sería el objetivo general de nuestro trabajo. Ahora bien, esto lo vamos a dividir en una serie de objetivos específicos. En primer lugar, el presentar una evaluación diagnóstica que nos permita conocer las necesidades del curso. En segundo lugar, hablar y presentar el modelo de educación personalizada como el eje central en el que sobre el que se va a vertebrar esta escuela de familias. Y por último, describiremos la propuesta metodológica sobre la que se va a desarrollar el proyecto de escuelas de padres online. Vamos a comenzar hablando de la evaluación diagnóstica, que siempre es un requisito previo a toda innovación educativa online. Bien, como decíamos anteriormente, toda evaluación, digamos, toda propuesta tiene que partir de una evaluación diagnóstica.
¿Qué entendemos por diagnóstico? Bueno, pues una definición muy sencilla sería una que voy a expresar a continuación. Sería una observación encaminada a conocer el estado actual de algo, en palabras del autor López en el 2001. Bien, partimos de esta definición para aplicarla al contexto de una escuela de padres online. Es decir, tendremos que conocer cuáles son las necesidades de un curso, tanto hablando de la situación de los alumnos como también por parte de los responsables de la formación y de los aspectos didácticos, para poder desarrollar con toda normalidad el planteamiento sobre el que se va a vertebrar dicha propuesta. Bien, la evaluación inicial o exploratoria va a partir, por supuesto, de los requisitos previos al curso, de las características personales, psicológicas, estilos de aprendizaje de los diferentes alumnos, en este caso de las familias, y también, por supuesto, de los materiales didácticos, metodologías, etcétera, con las que podemos contar para tal fin. Por supuesto, el rendimiento eficaz va a ser tal atendiendo a las posibilidades y al proyecto de cada centro. Pero es que no nos debemos quedar solo única y exclusivamente en ello, sino que también tenemos que mencionar cuáles van a ser los instrumentos de evaluación para esta evaluación diagnóstica exploratoria. Podemos mencionar en este sentido los llamados cuestionarios de preguntas estructuradas, entrevistas personales y grupales, informes de los alumnos y también de los profesionales con respecto a los materiales didácticos, pruebas estructuradas de reconocimiento, etc. Estos van a ser los instrumentos de evaluación más comunes sobre los que nos vamos a servir para presentar esta evaluación diagnóstica sobre la que se va a desarrollar la propuesta con posterioridad. En resumen, vamos a facilitar así el desarrollo del curso de la escuela de padres y madres sobre la que vamos a tener el desarrollo de dicho curso. A continuación vamos a presentar la propuesta metodológica sobre la que se va a vertebrar nuestra iniciativa. Sí que es verdad que esta propuesta que vamos a desarrollar va a atender a aspectos principales como el desarrollo psicoevolutivo del niño, los procesos mentales de cada edad o los llamados estilos educativos. Junto con esta problemática que van a ser los temas principales o algunos de los más comunes que se van a abordar, tenemos que tener en cuenta que nuestra propuesta se va a tener a tres modalidades principalmente. La primera de todas, las llamadas clases online. Fundamental para entender un proyecto de estas características, pero es que además también vamos a mencionar los llamados foros o revistas digitales. En cuanto a la primera parte, desde luego que una propuesta de escuela de familia virtual no se puede entender al margen de una plataforma educativa. Nosotros vamos a proponer una plataforma mediante la cual vamos a establecer, por supuesto, el desarrollo de todas las clases y el contacto entre los alumnos y los docentes de dicho curso. En cuanto a las clases, se programarán una serie de sesiones durante el tiempo que duren las sesiones programadas y esas sesiones van a desarrollarse de forma online, de tal manera que los alumnos se puedan conectar de forma directa, presencial, a dichas clases, y también dichas clases se pueden quedar grabadas, de tal manera que la persona que no pueda asistir presencialmente a esas clases en directo, se entiende, la puede ver en diferido todas las veces que quiera y que pueda. Junto con ello, un elemento fundamental va a ser el tutor, ¿vale? Está previsto que incluyamos un tutor que va a servir de puente de comunicación entre el docente y el alumno, con el fin de sostener esta educación personalizada atendiendo a las necesidades de cada familia, de cada padre, de cada madre en cuanto a su tiempo, las características de su familia, etcétera, etcétera. Pero es que además de la figura del tutor, no podemos perder de vista que el propio docente de este curso ejerce también la función de tutoría, de forma diferente a la del tutor, pero también la va a ejercer con las características principales que le vamos a otorgar aquí. Continuando con la comunicación, me presento, soy Ana María Aguirre, profesora de la UNIR, y les voy a hablar de los recursos y actividades educativas, también del tutor, la evaluación y las conclusiones. Con respecto a los recursos y las actividades educativas para el estudio, tenemos que decir que vamos a hacer alusión más a la web del profesor, donde se encuentran las siguientes pantallas. La primera pantalla con la información personal, con los datos identificativos del profesor y su correo, previamente habiendo entrado con su clave y contraseña. En la segunda pantalla aparece un recuadro donde figuran las asignaturas que imparte el profesor y el código de las mismas, pudiendo seleccionar la que en un momento dado se estime necesario. En la tercera pantalla aparece la programación realizada a nivel del proyecto de etapa,
las unidades didácticas y de contenido de la asignatura seleccionada previamente, los recursos para completar la formación, como pueden ser también una bibliografía como apoyo al estudio de la asignatura, los enlaces que cada unidad didáctica tiene con otras de la misma asignatura y, por supuesto, de otras asignaturas para hacer un mapa conceptual, para tener una visión más global de los conocimientos. Además, tienen un apartado donde el profesor puede poner más actividades para reforzar algún contenido del temario y que puede ir utilizando conforme va siendo el desarrollo del curso y conforme a las necesidades de cada alumno. En la cuarta pantalla vamos a denominar este fichero como gestión del profesor, en el que se le orienta sobre sus posibilidades de uso y se puede consultar las listas de los alumnos y fichas individuales de los mismos. Son datos de interés y rendimiento sobre todo. Además, aparecen expuestos los objetivos como grupo con las actividades obligatorias y otros objetivos individuales con actividades recomendadas, según las necesidades personales, y entonces se programan prácticas y trabajos individuales o grupales durante el curso, se obtienen y corrigen los documentos entregados, como son actividades, tareas, trabajos, consultas. Se introducen también documentos de referencia, problemas, guiones de prácticas, bibliografías, enlaces de internet y se puede participar en foros de debate o chat con otros discentes y profesionales internos o externos al centro educativo. Esto se supera diciendo que son unas comunidades virtuales de aprendizaje y, por lo tanto, se pueden añadir preguntas, añadir vídeos o videoconferencias importantes para adquirir o completar los conocimientos y habilidades de aprendizaje. También se pueden poner exámenes de autoevaluación para que los alumnos comprueben su nivel de aprendizaje y rendimiento personal. Se pueden elaborar la forma de evaluar y publicar las calificaciones obtenidas en los documentos y en los exámenes, con anotaciones y orientaciones. Se pueden programar otros ejercicios de carácter individual y personalizados según los objetivos de cada discente y previamente habiendo también una autoevaluación y diagnóstico personalizado a través del tutor, profesor, equipo docente y departamento de orientación. Ahora nos vamos a adentrar en las estrategias de comunicación con el docente, con las tutorías y, por supuesto, las TIC. Vamos a hablar de las tutorías como docente, que ya ha aludido anteriormente Carmen Caro, y yo lo voy a desarrollar un poquito más. Quiero decir que las tutorías como docente son necesarias y cumplen dos funciones principales: el seguimiento del alumno en toda su labor de estudio y como persona, desempeñando su función docente, siendo persona física, y ser investigador al mismo tiempo, propiamente dicho, en su campo profesional. Cada semana habría unas horas asignadas de tutoría docente presencial y online para aquellos alumnos que por diversos motivos no han podido hacer un seguimiento continuado. Desde esta perspectiva, el profesor cumple la labor de orientador y ejecutor de su práctica docente. Repito, 1997. A nivel docente y en el seguimiento personal del alumno se realizan los siguientes cometidos: repasar los contenidos, resolver las dudas individuales y generales del grupo, avanzar en los contenidos y ejercicios prácticos, tanto individuales, obligatorios y según sus objetivos, así como grupales, a lo largo de la semana de curso, para que se siga la programación realizada en el proyecto de etapa. La educación personalizada, por lo tanto, responde al intento de estimular al sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida o, dicho de otro modo, desarrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando con sus características peculiares en su vida comunitaria. Repito, 1997.
Con respecto al tutor, que podemos hablar de él, tiene un elevado número de alumnos, esta institución de la que estamos hablando, y por lo tanto el profesor no puede atender de una forma completa al alumno, puesto que tiene otras labores que desempeña, y por lo tanto para ello hay otro profesor, que es la figura del tutor, por cada grupo de alumnos, que cumple la labor de coordinador en comunicación con el docente o con el equipo de profesores o coordinador de la etapa educativa. El tutor tiene que repasar los contenidos, atender a las dudas individuales y grupales, establecer un cauce de incentivación y motivación diaria e intelectual, es creativo, también tiene en cuenta el desarrollo personal de cada alumno y en un grupo avanza en los contenidos y en los ejercicios. Es decir, hay dos maneras de comunicarse, personalmente, por vía email o bien también por un enlace interactivo. En esta línea, el tutor además tiene también otra labor que desempeñar muy relevante, como es el realizar el seguimiento del alumno a través de un portfolio, que es una herramienta que recoge todo el trabajo del alumno en el proceso del aprendizaje individualizado y personalizado, Johnson & Johnson Smith, 2010. Y por lo tanto, esto surge como un nuevo incentivo para responsabilizarse y desarrollar su creatividad, proporcionándole además que sea un recurso de trabajo cooperativo y de integración en la realidad social educativa al final de curso. Será el docente quien lo evalúe como una parte de la calificación final dentro del proceso de desarrollo de competencias. Vamos a hablar de la evaluación ahora de los discentes. Hay que recordar que se produce un aprendizaje individual y personalizado. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay que seguir una programación y una progresión didáctica, además de que cada asignatura tenga un sentido interdisciplinar. Habría unas actividades obligatorias para dar más seriedad al curso y así poder valorar los aprendizajes realizados, teniendo en cuenta que no solo son conocimientos, sino también actitudes y habilidades en la función de ser padres. Hay unas responsabilidades y tienen que formarse también en diversas áreas, como son la psicología general, la psicomotricidad, la psicología evolutiva, la comunicación, etc. Por otro lado, habría unas actividades recomendadas conforme a las necesidades que surjan en los discentes padres y que estiman que pueden ajustarse a los conocimientos que pueden obtener. Con respecto a estas actividades que son obligatorias y recomendadas, que son necesarias para conocer el progreso del discente en la asignatura, hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, que hay unas preguntas directas, después hay unas preguntas de aplicación teórica, también hay unas preguntas de aplicación práctica, hay un foro donde se pueden intercambiar contenidos y participaciones e intervenciones, y por supuesto también vamos a hablar de una revista digital. Hay que recordar que estamos dentro de la educación personalizada y por lo tanto el discente tiene una capacidad de autogestionarse su propio currículum dentro del margen de libertad y creatividad propias, dado que hay que atender también al sistema educativo y proyecto educativo vigente y de contexto comunitario. Ya casi finalizando, nos vamos a adentrar en la evaluación del curso y del centro, que también nos parece que es muy interesante y muy importante el realizarlo. A nivel de institución hay muchos datos y etapas que definen la política de la calidad total. En el ámbito de la formación hay muchos factores humanos y físicos que pueden influir en el resultado esperado y por lo tanto se procede a dar unos indicadores de calidad en función de cada curso y se seleccionan los que más se ajusten a los resultados a alcanzar. Con respecto a la calidad total, podemos realizar un análisis aplicando las 4 primeras etapas que propone Chandlerson, 1991.
como es realizar un informe del departamento, cómo ha ido a lo largo del curso, también incidencias, realizar un diagnóstico de los puntos fuertes y débiles, realizar un sondeo entre profesores y proporcionar un plan de trabajo que el tutor tiene que tener en cuenta a lo largo del curso y tiene que ser coherente y estructurado. Con respecto a los indicadores de calidad, también se tendría que valorar al profesor, al tutor, los contenidos de consulta o recomendados, la metodología y la evaluación de los alumnos. Y llegamos entonces ya a las conclusiones. La presente comunicación ha tratado de desarrollar los puntos principales que formarían parte de un proyecto de una escuela de familias online. Los principales pilares de esta propuesta han sido, por un lado, la inclusión del aula web y de las diferentes sesiones que pueden ser vistas en diferido por el alumno, y, por otro lado, la figura del tutor, que servirá para orientar al alumno y facilitar su estudio. El tutor se convierte así en el elemento fundamental para facilitar el desarrollo de un proyecto que tiene como eje central la educación personalizada. Quiere decirse esto que atender a cada familia es lo más principal en su singularidad, en sus necesidades, supone dar una respuesta a la verdadera motivación que tienen los progenitores, que en definitiva es una formación que ayude a la familia a enfrentarse a los retos que entraña la educación del siglo XXI, precisamente haciendo uso de una herramienta online. Somos conscientes de que este proyecto se queda en un plano teórico y que necesitaría de su puesta en práctica para mejorar y para ver qué aspectos requieren de una mayor concreción. Por otra parte, una propuesta de estas características debería de contar con un soporte institucional suficiente y para que tenga una continuidad en el tiempo, y el apoyo económico también que permita la implicación de aquellas familias con menos recursos y posibilidades. Ver proyecto EBI, que se puede ver, de educación personalizada, elaborado por la Fundación Iruadit Lezama. Muchas gracias por su atención. Un saludo. Ha sido un placer estar con ustedes.